Continuando con las leucemias amiloblásticas agudas según la clasificación FAB, vamos a seguir con la denominada M4 o mielomonocítica. Para que podamos clasificarla bajo la designación de una leucemia M4, tenemos que encontrar a nivel de médula ósea un 20% de blastos que presenten diferenciación granulocítica y además un 20% de blastos que presenten diferenciación monocítica. De ahí su nombre, mielomonocítica. Tenemos blastos de origen granulocítico y blastos de origen monocítico, y ambos tienen que representar el 20% mínimamente para que podamos clasificarla como una M4. En cuanto a la citoquímica, al estar las dos poblaciones, ¿qué vamos a tener? Mieloperoxidasa y Sudan-Black positiva en aquellos blastos de origen mielocítico, y las esterasas no específicas nos van a dar positiva en aquellos blastos de origen monocítico. Eso nos va a evidenciar la presencia de ambas poblaciones. En cuanto a los marcadores inmunológicos, también vamos a tener marcadores inmunológicos que van a dar positivo para los blastos mielocíticos, como el CD33, el CD13, vuelve a aparecer el HLA-DR, que también da positivo, y el CD11B. Y también vamos a tener los blastos de la serie monocítica que van a dar positivo para CD14 y CD15. Hay varias alteraciones genéticas asociadas a esta leucemia de tipo M4. La más frecuente son alteraciones a nivel del cromosoma 11. La M4 tiene un muy buen pronóstico porque los pacientes generalmente tienen muy buena respuesta al tratamiento. La M4 tiene una variante que es la M4 con eosinofilia, donde el componente granulocítico está representado por eosinófilos, pero que son morfológicamente anormales. Estos eosinófilos presentan gránulos basófilos, lo cual nos da idea de su origen neoplásico. Esta variante M4 con eosinofilia representa al 20% del total de las leucemias mieloblásticas agudas M4. Y esta variante, con la presencia de eosinófilos atípicos, generalmente está relacionada a alteraciones genéticas a nivel del cromosoma 16, como pueden ser inversiones o traslocaciones. La siguiente es la leucemia mieloblástica aguda M5 o monocítica, en donde esta leucemia se caracteriza porque al menos el 80% de las células no eritroides presentes en médula ósea corresponden a blastos de origen monocítico y cuya morfología es bastante diferente a los mieloblastos. Dentro de la leucemia M5 tenemos dos variantes, la M5A y la M5B. ¿En qué se diferencian? La M5A, los blastos que están presentes en médula ósea, básicamente el 80% de estas células, tienen morfología de células indiferenciadas, o sea, son blastos de origen monocítico. En la variante M5B, acá la morfología que predomina es la de células más indiferenciadas, semejante a los promonocitos y a los monocitos. Entonces, en cuanto a la morfología, cuando la morfología que prevalece es de tipo indiferenciada, tenemos la variante M5A. Mientras que cuando la morfología que prevalece es más diferenciada hacia la línea monocítica, tenemos la variante M5B. Y acá tienen otras fotos en donde acá en la M5A son todas células muy indiferenciadas, se les pueden ver los nucleolos, mientras que en la M5B ya vemos una morfología más semejante, acá tenemos a los
promonocitos. En cuanto a la citoquímica, al ser de la línea monocítica pura, nos da mieloperoxidasa y SUDAM negativo y nos van a dar las esterasas inespecíficas positivas, cuando se usa el sustrato como el alfa-naftil esterasa y, perdón, el alfa-naftil y el alfa-naftil butirato. Cuando se usan estos sustratos, la reacción para las esterasas nos da positiva, y una característica es que no son inhibidas por el fluoruro de sodio. Entonces, cuando se le agrega fluoruro de sodio, la reacción sigue dando positiva. ¿Cuál es el inmunofenotipo característico? Son CD13, CD33, CD14, CD68, CD4 y también dan HLA-DR positivo. A este tipo de leucemia, la M5, se ha asociado a diferentes alteraciones citogenéticas. Se han descrito en algunos pacientes translocaciones en el cromosoma 816, translocación 911, también la translocación 611. Característica de la leucemia M5 es que es muy infiltrativa. Puede infiltrar piel, puede infiltrar, por ejemplo, encías, produciendo estas encías como si estuvieran inflamadas, pero en realidad hay una infiltración de estas células neoplásicas. Pueden infiltrar piel, que estas son las lesiones que el paciente va a evidenciar. Pueden infiltrar ganglio, hígado, vaso, pulmón, y también pueden llegar al sistema nervioso central, atravesar meninges y aparecer en el líquido cefalorraquídeo, estas células tumorales que se pueden evidenciar cuando se estudia el líquido cefalorraquídeo del paciente. Generalmente esta leucemia se presenta en adultos mayores de 40 años y cursan con leucocitosis. Y hay otra característica, que cuando la alteración genética de la leucemia M5 está asociada a una translocación 816, además se puede ver lo que se conoce como eritrofagocitosis. Estas células de origen monocítico fagocitan los glóbulos rojos y se puede ver dentro de sus citoplasmas los glóbulos rojos fagocitados. Y generalmente esta translocación está más asociada a la variante M5B. Es por eso que en esta variante es más común que podamos llegar a observar este proceso que es la eritrofagocitosis. La siguiente es la leucemia mieloblástica aguda M6 o denominada eritroleucemia. Para que la podamos clasificar según la FAT dentro de este grupo, a nivel de médula ósea se deben observar más del 30% de células blásticas, contando las células no eritroides. O sea, sin tener en cuenta el linaje eritroide, los blastos tienen que representar más del 30%. Y además se debe observar que los eritroblastos representan más del 50% de las células totales de médula ósea. Cuando encontramos estos porcentajes, podemos ya estar orientándonos a una leucemia aguda tipo M6. Además, se pueden observar lo que se conoce como displasia eritropoyética, o sea que vamos a encontrar alteraciones morfológicas, morfologías que en una célula normal no se va a observar, como son presencia de megaloblastos, acá tenemos una célula gigante. Podemos encontrar vacuolas dentro del citoplasma de los eritroblastos, podemos encontrar inclusiones, podemos encontrar eritroblastos binucleados, como vemos acá, podemos encontrar cariorrexis, y además se puede observar asincronismo madurativo, como vemos acá,
un eritroblasto con una maduración citoplasmática mucho mayor que la que corresponde a la maduración nuclear. Todas estas anomalías que se denominan displasias también van acompañados a ese aumento del porcentaje de eritroblastos en médula ósea. La citoquímica para la M6 nos da la reacción de Paz positivo. Y como puede haber acompañando mieloblastos, también en estas células podemos encontrar la mieloperoxidasa positiva. Una característica de la M6 que las esterasas no específicas también dan positiva en los eritroblastos. En cuanto a los marcadores inmunológicos, me va a dar positiva. En el caso de los mieloblastos, presencia de mieloblastos, CD33, CD36 positivo, y en los eritroblastos nos va a dar positiva la glicoforina A. En cuanto a las alteraciones citogenéticas, no hay una anomalía característica que esté asociada, y la M6 es una de las leucemias mieloblásticas que cursan a nivel periférico con pancitopenia. O sea que a nivel periférico el paciente va a manifestar leucopenia, trombocitopenia y anemia, o sea, los glóbulos rojos disminuidos. Y la última, dentro de las leucemias mieloblásticas, tenemos la M7, que es la megacarioblastica. Para nosotros clasificarla dentro de este grupo, los blastos deben representar más del 30% de las células no eritroides presentes en médula ósea, o sea, sin tener en cuenta todo lo que es la serie eritrocítica. Y deben presentar cierta diferenciación de la serie megacarioblastica. ¿Cuál es la dificultad? Que los megacariocitos en este tipo de leucemia también son displásicos, o sea, no presentan una morfología semejante a un megacariocito normal. Generalmente son pequeños, tienen poco citoplasma, algunos de estos megacarioblastos pueden presentar como mamelones a nivel del citoplasma, por lo que la tipificación morfológica se hace difícil evidenciar que realmente pertenecen a la serie megacariocítica. Otra característica de esta leucemia es que hay un aumento de las fibras a nivel de la médula ósea. Hay una fibrosis medular, con aumento de las fibras de colágeno, de reticulina. Por lo tanto, en estos pacientes se hace muy difícil el aspirado medular. Generalmente lo que hay que hacer es una biopsia de la médula para llegar al diagnóstico. En cuanto a la citoquímica, las reacciones normales dan negativas. Lo que se puede hacer es evidenciar una peroxidasa plaquetaria, pero que solamente se puede evidenciar a nivel ultraestructural usando el microscopio electrónico, en donde se puede ver a nivel del retículo endoplasmático y de las cisternas que contienen estas células, la peroxidasa positiva. Por lo tanto, como la morfología es difícil y la citoquímica también es difícil de observar, para clasificarla lo más importante es el inmunofenotipo, en donde el inmunofenotipo es el que nos va a evidenciar y nos va a diferenciar el linaje megacariocítico. Eso se hace a través de evidenciar la presencia de glicoproteínas plaquetarias, como son la glicoproteína 2B, la glicoproteína 1B, la glicoproteína 3A, características de la serie megacariocítica. Esta leucemia, al igual que la M6, también cursa a nivel periférico con pancitopenia, o sea, leucopenia, trombocitopenia y anemia. Y lo que se ha visto es que en los niños que sufren síndrome de Down tendrían una mayor incidencia o una mayor predisposición a desarrollar este tipo de leucemia, la M7 megacarioblastica.